Hola y bienvenidos a este video de introducción al curso de Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicaciones para el programa de Ingeniería Telemática. Quiero aprovechar para darles la bienvenida como estudiantes de la Universidad de ICESI y desearles muchos éxitos en toda su carrera. Bueno, desde hoy comenzamos el estudio, digamos, de una disciplina apasionante como es la ingeniería telemática. Quiero contarles, primero que todo, un poco de historia acerca de toda esta ciencia, para que arranquemos desde un punto de vista común. Primero voy a explicarles un poquito el origen de la palabra telemática. Telemática es una palabra que tiene dos raíces, viene de tele, en este caso tele es un prefijo griego que indica lejos, televisión, ver de lejos, por ejemplo, telégrafo, escribir de lejos, entonces implica en este caso por telecomunicaciones, y la parte de mática quiere decir informática. ¿Qué es la informática? Es la ciencia que busca utilizar dispositivos automáticos para convertir datos en información. ¿Qué es eso de los datos y qué es la información? Imagínense que ustedes van de compras al Éxito, por decir algo así, y recogen todos sus artículos y los están pasando, entonces ya lo último por la caja, la muchacha que está en la caja se los escanea todos y al final les va a preguntar una cosa. Por lo general, ¿tiene usted tarjeta de puntos o maneja tarjeta de puntos? Ustedes dicen sí, dan el número de cédula y dicen listo, rico, ya tengo entonces más puntos para ganarme mi DVD o mi horno tostador, lo que sea. Lo que ustedes no se imaginan en ese momento es que todos los artículos que ustedes compraron quedaron a nombre suyo, con su cédula, y eso le permite al Éxito hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes compraron por decir así champú para carro, unas llantas, una batería, limpiavidrios. Imagínense si el Éxito hace un estudio y se pone a ver entre todos sus clientes quiénes compran de eso, muy seguramente va a saber cuáles son los clientes que tienen carro. Entonces, si sacan una promoción de días especiales de los artículos para carro, le pueden mandar el catálogo sencillamente a las personas que ellos saben que tienen carro. De esa manera, la campaña de marketing es mucho más dirigida y ellos entonces ahorran dinero también. Entonces fíjense, convirtieron datos, que era la información cruda de los artículos que ustedes compraron, o la etiqueta de compra, en información. Es decir, estas son las personas que tienen carro. Y de esa manera se puede, como les digo, tomar decisiones y hacer muchas cosas interesantes. Voy a ver un poquito cómo fue la historia de la informática. La historia de la informática comenzó con el tratamiento mecánico de la información. Por allá por los 1700, este matemático francés, Blaise Pascal, creó este dispositivo que se llama la Pascalina. La Pascalina, como pueden ver ustedes acá, tiene una serie de ruedas por las cuales se metían los números. Esta permitía hacer suma y resta directamente y permitía hacer multiplicación y división con base en repeticiones. Entonces, primer intento o primer logro, digamos en este caso, por hacer cálculos automáticamente. Luego, a finales del siglo XIX, otro científico, Charles Babbage, diseñó esta máquina que ustedes ven acá, que se llama la máquina analítica. Esta era capaz de resolver ecuaciones diferenciales y tenía la característica de que era programable. Desgraciadamente, los avances que había en esa época con respecto a, por ejemplo, tornos o máquinas de precisión para hacer todos estos engranajes que ustedes ven, eso no existía y Charles Babbage murió sin ver su invento completo. Sin embargo, alrededor de los años del año 2000,
en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, unos científicos se dieron al trabajo de construir la máquina de Babbage con los planos que él dejó. Como ya hay cortadoras láser y todo ese tipo de cosas que permiten sacar estos engranajes tan precisos, en efecto la construyeron, la pusieron a funcionar y funcionó. Es como en el tipo, todo un visionario. Luego se presentó esta cuestión. Por allá, por el final de los 1870 o demás, el censo de los Estados Unidos todavía se tabulaba a mano. Entonces, podrán ustedes imaginarse, se demoraba tanto que iban a hacer el censo siguiente 10 años después y todavía no tenían los resultados del anterior. Entonces, a un señor que se llamaba Herman Hollerith se le ocurrió pedir prestada una idea de otro señor que se llama Jacquard, que empleó tarjetas perforadas como las que se utilizaban en los telares para decirle al telar: vea, cambie de hilo, deje un huequito acá, demás. Él dijo: vea, ¿no será que se puede de alguna manera codificar información en una tarjeta de estas? Y entonces ensayaron a confeccionar una tarjeta como estas para meter los datos del censo y empezaron a contarlas por medio de esta maquinita que ustedes ven acá, que se llama una máquina tabuladora. Con este invento, que es la tabuladora y las tarjetas perforadas, se logró tener el resultado del censo siguiente, que creo que fue el de 1890, en solo 2 años y medio, es decir, fíjense, en la cuarta parte del tiempo. El señor Hollerith siguió perfeccionando todas estas tabuladoras y esta tecnología de las tarjetas y constituyó con esto una compañía que se llamaba la Tabulating Machine Company, que eventualmente pasó a llamarse International Business Machines o IBM. Es decir, aquí tienen ustedes el surgimiento de uno de los gigantes de la computación. El hombre también se preocupó por seguir produciendo máquinas programables. Esto gracias a, por ejemplo, los aportes de George Boole en lo que es la parte de la lógica. El matemático Alan Turing, que ustedes tuvieron oportunidad de ver la historia de él en esta película El Código Enigma, creó la idea de lo que se llama una máquina universal programable. Otro científico, John von Neumann, concibió lo que es actualmente la arquitectura del computador. Y finalmente este señor Howard Aiken, con la ayuda de IBM y en la Universidad de Harvard, creó este primer computador electromecánico que se llamaba el Mark I. Este funcionaba con relevos, es decir, una especie de aparatos que tienen una bobina y un contacto eléctrico, y cuando se le aplica corriente, entonces ellos abren o cierran el contacto. Era capaz de hacer una suma larga como en 3 segundos. En la operación de logaritmos sí se colgaba porque le costaba como 1 minuto, pero fíjense, igual, cálculo automatizado. Por allá, por la Segunda Guerra Mundial, se concibió esta otra computadora que se llama la ENIAC, o se llamó la ENIAC. Esta empleaba tubos de vacío como los que se utilizaban en los radios de sus abuelitos. No sé si de pronto recordarán o en casa de alguno de sus abuelitos haya uno de esos radios de tubos que demoraban tremendo en prenderse. Entonces esta computadora funcionaba con tubos, consumía aproximadamente 150 kilovatios. Imagínense ustedes cómo tener 150 planchas enchufadas, y se empleaba para calcular trayectoria de proyectiles. Luego, por allá, a finales de los 50, unos científicos que desarrollaron este aparatico que se llama el transistor. El transistor hace el mismo oficio de un tubo de vacío,
pero en lugar de operar con 80 voltios, opera con 5, y en lugar de ser de este tamaño, es así de chiquitico. Eso permitió, como se ve acá, poner muchos transistores de esos en una sola pastilla, y de esa manera nació el circuito integrado y lo que ahorita se conoce como el microprocesador. Quienes de ustedes hayan abierto un computador se habrán dado cuenta que el chip Pentium, que es realmente el procesador del cerebro del computador, pues está en una sola pastilla. Normalmente es el que está debajo de un ventilador. Imagínense tantos cálculos que hace, él se calienta tremendamente, entonces necesita de toda esa refrigeración. El nacimiento del microcontrolador o del microprocesador permitió, en este caso, el surgimiento de los PCs. PCs famosos, el Apple II, que fue este que está acá, que fue el primero que fue exitoso comercialmente. IBM sacó un computador que se llama el IBM PC, del cual está a partir del cual pues salieron todos los que ahorita conocemos con PCs, y Apple desarrolló este otro que se llama el Macintosh, que entonces permitió el nacimiento de los computadores que se conocen pues como la familia Mac. Este postulado se lo van a encontrar ustedes muchas veces en el estudio de su carrera, se llama la ley de Moore. Esta la puso un científico que dijo que el número de transistores de un microprocesador se iba a duplicar cada 2 años. Hasta el momento se ha cumplido a cabalidad. Ustedes pueden ver por acá, en esta parte, el microprocesador 8086, que era el que tenía el IBM PC. Fíjense que ese tenía por ahí alrededor de unos 50.000 transistores. Un Pentium ya está entre 1 y 10 millones de transistores, y un Core i7, por ejemplo, veámoslo por acá, está el Core i7 de 4 núcleos. Fíjense, ese ya va alcanzando casi los 1.000 millones de transistores. Entonces la manera como ha crecido esto y cómo se han desarrollado los procesadores es tremenda. Las comunicaciones tampoco se han quedado atrás. Como ya veíamos, telecomunicaciones viene del griego tele, que quiere decir lejos. ¿Cómo comenzó esto? Con las señales de humo, como ven ustedes ahí en el gráfico, y con el correo postal. ¿Por qué se llama postal? Porque resulta que en un inicio el correo se movía a caballo, y entonces cada relevo de caballos entre las distintas ciudades se llamaba una posta. Entonces esa es la razón del surgimiento de ese término. Luego se comenzó a desarrollar el ferrocarril en Estados Unidos, y pues ustedes saben, los ferrocarriles tienen rieles de hierro, y a este señor Samuel Morse, que es el que tenemos acá, se le ocurrió: ¿no será que se puede transferir una corriente eléctrica por los rieles del telégrafo, por los rieles del ferrocarril? Y creó un alfabeto basado en puntos y rayas, es decir, en señales largas y señales cortas, que permitió hacer esa transmisión de información. Nació la telegrafía. Y pues quienes llegaron a tener de pronto un celular Nokia de esos viejitos, que cuando ustedes recibían el mensaje de texto hacía pip 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 pip, que era pip pip pip, traduce S, pip pip M, y pip 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 S. ¿Qué le estaba diciendo el teléfono en Morse? Vea, usted recibió un mensaje de texto. El teléfono, pues ya fue inventado simultáneamente pues por gente en Inglaterra, y sin embargo pues el más publicitado, Alexander Graham Bell, en los Estados Unidos. Ya permitió transportar la voz a distancia, siempre pues en este caso con la presencia de un cable. Guillermo Marconi descubrió luego lo que son los principios de la radio. ¿Cómo lo hizo? Él puso 2 bobinas o 2 carretes de hilo eléctrico, uno acá a un lado de la habitación y otro a otro lado. Él notó que si ponía una corriente eléctrica en esta bobina de este lado
inducía una corriente eléctrica en esta otra sin que las dos estuvieran tocando. Entonces él comenzó a investigar pues toda esa parte de fuerzas electromagnéticas y descubrió las ondas de radio. Mediante las ondas de radio ya se pudo entonces transmitir voz a distancia sin necesidad de alambres. Y las comunicaciones han seguido evolucionando, pues ya todos nosotros conocemos aplicaciones pues de la parte inalámbrica, tales como son la radio, la televisión, la telefonía celular, y hemos visto también el desarrollo de muchos medios de transmisión, microondas, cables, fibras ópticas, es decir, todo lo que de alguna manera nos sirve para transferir información de un sitio a otro. Y así como para el desarrollo de procesadores existe la ley de Moore, para el desarrollo de las comunicaciones existe la ley de Edholm. Ustedes la ven acá representada de la siguiente manera. Esta línea de acá arriba es la velocidad a la que se han movido las comunicaciones alambradas. Y esta línea de acá abajo indica las comunicaciones inalámbricas. Ahí pueden darse ustedes cuenta que las comunicaciones inalámbricas están creciendo mucho más rápido que las comunicaciones pues por alambre. Y eso pues ha llevado al fenómeno de que cosas que antes se movían por tierra o por línea, digamos por línea de comunicación alambre, ahorita se están moviendo inalámbricamente. Es el caso de por ejemplo, los datos celulares. Antes los canales de datos iban por alambre. Ahorita ustedes se dan cuenta que los datos son inalámbricos en las redes celulares. Y la otra cosa que ha migrado, y la migración que haya habido al contrario, la televisión, que antes se transmitía por el aire, ahorita se transmite por cable. Ya acá entonces comenzó a presentarse el caso de que hubo muchos computadores con información independiente. Entonces a la gente se le empezó pues a ocurrir, ¿será que hay alguna manera de unirlos? Que no sea andar pues mejor dicho con un disquete o con la memoria USB de un sitio a otro pues para poder compartir la información. Entonces la gente empezó a pensar en cómo hacer para conectar los computadores de tal manera que se pudiera compartir la información y también se pudieran compartir recursos. De esa manera nacen las redes de computadores y nace la telemática, que es digamos la ciencia que nos importa en este momento y la que ustedes realmente comenzaron a estudiar hace poquito. El resto ya es historia, es decir, la más grande creación de la telemática es el Internet. La Internet pues por un lado nos comunica y por otro lado nos permite implementar servicios de valor agregado como el correo electrónico, transferencia de archivos, mensajería instantánea, video por demanda, y lo que vino pues a ser realmente muy importante es que es una red de alcance mundial, es decir, llega a todo el mundo. El surgimiento de la Internet también ha, digamos, visto nacer lo que se llama la convergencia. Antes, y de pronto esto les tocó a ustedes en sus casas, el teléfono venía por un cable, la televisión por otro cable, y ¿cuál es la otra? El Internet, pues en algunos casos también les podía llegar por un cable separado. Ahora, como resulta que todos, tanto la señal del teléfono como el video, como los datos, se pueden reducir a señales eléctricas, unos y ceros, bits, todo se puede mandar por un solo cable y los aparatos dentro de la casa son los que determinan si eso es señal telefónica, si eso es señal de televisión o si es señal de datos. Entonces todo converge a un solo canal, es por eso que se llama convergencia. Ustedes habrán visto por ejemplo EPM, Claro, Movistar, Mcali, todas esas empresas ofrecen lo que se llaman paquetes de triple play. El triple play consiste básicamente en contratar
los tres servicios, teléfono, televisión y datos, llegando por un solo canal. En las casas pues ya se vuelve cada vez más común esta escena donde la empresa de cable les instala este aparatico que se llama pues un router inalámbrico y gateway telefónico. Él puede tener por acá también una conexión pues para sacar a la televisión, tiene otra conexión que nos conecta acá con el router Wi-Fi, que es el que nos da los datos, y una conexión adicional que nos da acá la señal telefónica. Entonces tienen ustedes los tres servicios llegando por un solo conducto. A ustedes pues ya no les tocó esta época, pero antes las empresas no podían darse el lujo de tener computadores, podían darse el lujo nada más de tener el computador, es decir, uno solo. Tenía la gran ventaja de que la información estaba en un solo lugar, a pesar de que pues el aparato era muy caro, solamente accesible a ciertas personas. Bueno, o sea, tenía la gran ventaja de que toda la información estaba en el mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa? Es muy común esto, es decir, ustedes pueden llevar tranquilamente 3 computadores en el bolsillo. Si llevan un teléfono celular, si llevan un portátil y llevan, digamos, un reloj inteligente, cualquiera de estos, ya tienen 3 computadores en el bolsillo. Y eso supone retos como que la información, tiene que estar disponible como yo la quiera, cuando yo la quiera y donde yo la quiera. Nuestros dispositivos se están volviendo cada vez más pequeños y más inteligentes. La gente ya no trabaja en la oficina, sino que sencillamente puede trabajar desde la casa, desde la misma oficina del cliente. Es decir, nos estamos volviendo cada vez más móviles. Vean lo que era la evolución de los dispositivos. Fíjense, cuando uno estaba pues por allá al principio de los años 80 o inclusive hasta el final de los años 80, uno tenía todos estos aparatos separados: videocámara, grabadora, reproductor de CDs, máquina de escribir, calculadora, todo esto junto. ¿Qué ha pasado ahora? Vea, todos estos aparatos que eran separados en el 93, el asistente digital, el reloj, el buscapersonas, la cámara, el teléfono celular, cámara de fotos, computador y Walkman, vinieron todos a reunirse en un solo aparato, el teléfono celular. Una evolución tremenda. Toda esa evolución nos trae muchos nuevos retos, por ejemplo, de la computación en grid, que es hacer que los computadores se interconecten unos con otros para compartir recursos y potencia. La computación en la nube, que nos permite contratar servicios directamente en la internet sin necesidad de nosotros tener que comprar equipos. Por ejemplo, Dropbox, servicio de almacenamiento en la nube; Gmail, servicio de correo electrónico en la nube. Esta parte de los pequeños dispositivos que ya les comentaba, todos ellos necesitan infraestructura y servicios, y esa infraestructura y esos servicios es los que ustedes van a aprender a proveer mediante la telemática. De manera que fíjense qué tan interesante es lo que ustedes han arrancado a estudiar. Como parte final de esta primera clase, vamos a hacer un pequeño taller, una salida de campo, en la que ustedes van a identificar situaciones de la vida real en la que se emplean aplicaciones de ingeniería telemática y algunas situaciones o problemas de la vida real que podrían solucionarse o facilitarse mediante aplicaciones de la ingeniería telemática. Lo vamos a hacer así. Ustedes, pues tengo entendido, son 10, de manera que lo que van a hacer es agruparse en grupos de 2 personas y entonces lo que van a hacer es, van a escoger de una lista que yo les voy a dejar en Moodle, un sitio al cual van a ir de visita. Es decir, va a ser en ese caso de pronto un supermercado, la terminal de transportes, alguna cosa de esas. Y estando en ese sitio, ustedes van entonces a hacer lo siguiente: van a identificar 2 situaciones en las cuales ustedes se consideren que estén empleando una aplicación de la ingeniería telemática en forma exitosa en esa empresa o en ese sitio. Explican por qué piensan que eso es exitoso.
Luego van a identificar una situación donde ustedes consideren que la telemática se está aplicando en forma incorrecta. En tal caso dicen por qué y van entonces a proponer ustedes una solución para remediar el problema. Y como última cosa van a identificar dos situaciones ahí en esa misma empresa donde no se está empleando tecnología y ustedes piensan que se podría beneficiar de una aplicación de la ingeniería telemática y describen la solución. Aparte de eso, me van a responder también en un párrafo aparte cuál piensan ustedes que es la labor de un ingeniero telemático. Eso lo deben ustedes traer por escrito en Word y entregármelo para la próxima clase, que ya entonces la vamos a hacer el 14 de agosto. Cualquier duda pueden escribirme por el correo jmadrid@icesi.edu.co. Hasta pronto pues entonces y mucha suerte, muchos éxitos con la labor que van a realizar.